¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos, cómo podemos responder acertadamente a esa pregunta? Somos salvos y esto es interesante porque muchos cristianos, conociendo la palabra y teniendo tiempo de buscarlo, de adorarlo, de alabarle, de querer conocerle, pueden tener incertidumbre. Y claro, es una sana incertidumbre. Es una sana inquietud. Señor, yo soy salvo porque estamos hablando de nuestra eternidad. Y también cómo podemos saber si no solo nosotros, sino nuestros seres amados son salvos. Y vamos a ver conforme a la palabra cómo ella misma nos da la evidencia o las evidencias, mejor dicho, de que si somos salvos o no. Si somos salvos para sostenernos, para alegrarnos, pero si no lo somos, hoy es el día de tomar las decisiones necesarias para entrar en la salvación. Porque estar en la iglesia y estar en la salvación no es lo mismo. Si no comprendo estas verdades que vamos a ver en el día de hoy. Iniciemos por Romanos 10 y un versículo que a nosotros nos da mucha esperanza. Un versículo que se sostiene la fe del creyente y que nos hace ver que la salvación está muy accesible para todos. Sí, porque recuerden que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó al mundo, a todos los seres humanos y la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Y para esto, en este versículo, Romanos 10, versículo 9, nos dice cuál es la clave. ¿Bajo qué principios dado en este versículo? Porque aquí vamos a ver que en este orden de palabra hay una serie de principios, requisitos que debo cumplir para asentarme en la salvación, como esto se nos promete, pero también se nos indica. Este versículo es una guía de ruta hacia el objetivo que es la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Oh, suena muy bien, pero va a sonar mejor, pero también más esclarecedor cuando estudiemos este versículo y sobre todo estas palabras que destaqué. Destaqué algunos términos claves y están destacados en un amarillo así brillante, ¿verdad? Para los que ven en pantalla el texto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo, nos hace a nosotros resaltar 4 versículos. Confesares. Confesares en el griego original es homologueo. Y es, atención, no es solamente decir yo sé que es el Señor. Es algo que va más allá. Es asentir, es decir, pacto, reconocimiento. Decir, yo sé que el Señor es el Señor, sin hacer pacto con Él. Y que es un pacto, no es suficiente. O sea, no es suficiente decir esto sin acordar algo. Cuando yo confieso que el Señor es eso, es el Señor, que Jesús es mi Salvador, yo establezco un vínculo, un pacto con Él. Y el pacto tiene unas exigencias. Yo pacto con una persona, hago un pacto comercial donde yo recibo, pero yo también tengo que dar. Yo reconozco y asiento que el Señor es Dios. Y aquí, bueno, ya me adelanté. ¿Qué es el Señor? En el griego original es curios, supremo en autoridad. Yo establezco, reconozco que el Señor es supremo en autoridad. Y como yo pacto con el que es supremo en autoridad, inmediatamente hay un vínculo de autoridad, de eso mismo, de mando. Y cuando yo honro ese pacto, vamos a poner un ejemplo. Yo hago un pacto con un trabajo, con un empleo. Yo firmo un contrato para trabajar en una empresa, ¿cierto? Pues resulta que al firmar ese pacto tengo un beneficio que es un salario, un trabajo, una serie de prerrogativas, hay una serie de cosas que voy a recibir a través del trabajo, pero también al firmar ese contrato yo pacto con esa empresa que tengo que trabajar con ellos, tengo que cumplir sus asignaciones y que tengo una autoridad.
No es que yo entro al trabajo y cumplo mi horario, pero me mando yo solo. Me remito a un reglamento interno y hay una serie de propósitos y metas. Así que confesar que el Señor es eso, es el supremo de autoridad, es aceptar su autoridad y vivir reconociendo que Él tiene la autoridad. Así que ahí hay una primera evidencia. Sé que soy salvo si no solamente digo, no, Dios es Dios, sino que es mi Dios y tiene autoridad en mi vida. ¿Estamos claros? Si tiene autoridad en mi vida, porque Él tiene la autoridad ahora sobre muchas personas, pero sobre mí. Y eso también me tiene que llevar a algo más. Si Él tiene autoridad en mi vida, hay cosas que dejo de decidir conforme a mis deseos desconectados de Dios. O sea, ya yo no puedo vivir conforme a mis deseos si los deseos no son conformes a los deseos de Dios, porque si el Señor tiene pensamientos, tiene sentimientos y tiene una voluntad. Confesar que el Señor es el Señor es que Él, así mismo como la empresa que me contrata, cambia mis actividades y hasta mi horario. Antes de trabajar en esa empresa, es más, si no tenía empleo alguno, de 9 a 5 el tiempo era mío para ver televisión, para conectarme a las redes sociales, hasta para hacer cosas muy bonitas. Limpiar mi casa, cultivar un jardín. Eso está bien. Pero inmediatamente que usted entra en esa empresa, usted no puede cultivar su jardín de 9 a 5 porque está en la empresa, porque está haciendo las asignaciones de su empresa. Así también, comparación. Ser del Señor no es que yo dejo de pecar en cuanto a lo malo, sino también comienzo a servirle en cuanto a lo bueno. Y muchas veces nosotros decimos, el Señor es mi Señor porque ya yo no tomo, no me endrogo, no vivo de cama en cama, no ando de tuburio en tuburio, ya ando una vida decente. Pero resulta que en cuanto a la bondad que debo hacer, la hago conforme a mi corazón. Y una de las grandes dificultades que también muestra que el Señor no es mi Señor es que yo tengo mi propio manual de bondad. Hay personas que me dicen, yo soy bueno conforme a sus leyes, conforme a sus pareceres. Pero si el Señor es mi Señor, yo tengo que llegar también a ese punto de reflexión, de inflexión y decir, Señor, de lo que yo hago que me parece correcto, ¿qué es exactamente lo que tú quieres que yo haga? Eso es disponer nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro ánimo para lo que el Señor dice de ahora en adelante. Seguimos. Dice el tercer término es creyeres, pisteuo, y es un derivado de pistis que significa fidelidad, es decir, crédito y por implicación confiar. Si confesamos que el Señor, como ya habíamos visto en el versículo leído, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, yo confío en un evento histórico que es la resurrección de Cristo. Yo estoy convencido que el Señor resucitó, que Él fue el primero que venció, Él venció a la muerte. Y por eso es que nosotros con mucha alegría decimos, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? La muerte fue derrotada. Yo creo que Él, el que una vez murió al tercer día, resucitó. Si yo creo en eso, entonces, como dice aquí, reconociendo que Él, Jesús, es el Señor, seré salvo. Pero ¿dónde creo eso? En el corazón. Ahora, ¿por qué es tan importante creer en la resurrección? Y aquí les digo algo, me acuerdo que en este proceso de conocer, yo recibí a Cristo como alguien maravilloso, pero en el primer día, Él era mi Señor. Sí, yo decía, yo quiero que usted me mande, Señor, me parece maravilloso, pero había algo que una vez yo confesé también. Y yo decía, Señor, es tan maravilloso que aunque no haya resucitado, mira lo que yo dije, empezando mi vida cristiana, estaba muy verdecito, aunque no haya resucitado, yo le seguiré, porque Él es ejemplar. Tenía una admiración a un gran hombre, pero todavía no había confesado que yo creía que Él había vencido la muerte. Es que resulta que no solamente tenemos que creer que Él es un hombre extraordinario. Por eso que toda religión que habla de que Jesús es un iluminado,
porque hay religiones que no hablan mal de Cristo aparentemente, pero no hablan bien. Cuando dicen él es un iluminado, un gran maestro, y este término, claro, él que es un maestro, pero no es Dios porque venció a la muerte, no con eso estoy logrando la salvación. Decir que es un hombre ejemplar, maravilloso, de excelentes hábitos, que fue un excelente hijo y un excelente amigo, excelente hermano, excelente miembro de la comunidad, no es suficiente si no reconozco que él es Dios, que él se levantó de los muertos, que la tumba no lo pudo retener. ¿Y dónde lo tengo que entender? En mi corazón, claro que nosotros lo vinculamos a veces de forma muy romántica, ¿no? El corazón lo vinculamos a esa balada que escuchamos cuando estamos planchando, ¿no? Esas baladas muy bonitas cuando le están haciendo a las muchachas el blower. Baladas de Radio 1000. De antaño, porque esa emisora no sé ni siquiera si existe, pero eso era lo que yo escuchaba, bueno, lo que yo escuchaba, que otros escuchaban en esos tiempos, las baladitas de Radio 10, Radio 1000, Radio 10 que son amigos míos, no, Radio 1000 o FM Corazón. Lo vinculamos de forma muy romántica, pero es mucho más allá. ¿Y qué dice el original griego acerca de corazón? Que es cardía esta palabra, es decir, figuradamente pensamientos o sentimientos, mente. O sea, cuando creo en mis pensamientos, creo, pienso, razono, o sea, no es un asunto de emoción nada más, sino con sabiduría espiritual, yo estoy convencido en mi corazón, en mi mente, que Él se levantó de los muertos. Y por tal sentido, porque creo que efectivamente Él es el Señor y por eso lo he confesado y he hecho pacto con el que es Dios, porque para ser salvo yo tengo que hacer un pacto con quien es Dios, un pacto de obediencia, de someterme a Él y reconocerle toda la autoridad y también decirle, Señor, solamente tú me puedes salvar y no hay obras humanas que me pueden salvar, porque la salvación no es por obras, porque es lo mejor que nos puede pasar, porque si la salvación es por obras, resulta que la condenación está también por obras. Y hago una buena obra, pero también a los 3 segundos, a los 3 minutos, a las 3 horas o a los 3 meses puedo hacer una obra que me condena. Entonces siempre la salvación va a estar como una espada de Damocles que en cualquier momento me cae encima y me parte y me destruye. La condenación, dije, ¿verdad? La condenación. Perdón, que estoy en una etapa que a veces cambio palabras. Pero volviendo al punto, si yo establezco un pacto con quien es Salvador, porque es Dios, porque para hacer un pacto adecuado con Dios tengo que hacerlo reconociendo que Él es la autoridad, porque hay pactos que no funcionan porque lo firmo con quien no es. Si yo voy a una empresa y el gerente general me dice, joven, ¿le puedo atender? Necesita ver nuestra mercancía. Y yo le digo, no, es que yo trabajo aquí. Ah, interesante. ¿Y con quién firmó contrato? Yo lo firmé con Juan Eustaquio, por decir algún nombre, pero él no trabaja aquí. O sí trabaja aquí, pero él no tiene la autoridad, él no es quien contrata. Así que lamentablemente usted no puede trabajar aquí. Así que el pacto también es fallido si yo no sé con quién lo estoy firmando. Yo tengo que estar consciente de que estoy firmando este pacto de obediencia con Dios. Es con el Señor que es Jesucristo, que es Dios. Bien, y por eso soy salvo. El término salvo, que en el original griego es soso, es definido así, salvar, es decir, librar o proteger, literalmente o figuradamente. O sea, el Señor nos protege ¿de qué? Ya conociendo en el contexto general de la muerte y la condenación. El antónimo de la condenación es la salvación. Nosotros ya no estamos en el antónimo condenación, estamos en la salvación si hemos creído que Él es el Señor y le hemos confesado. Establezco con usted un acto, o más bien un pacto de obediencia. Ya no vivo yo y por eso Pablo lo decía, 2 Corintios, o sea, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y con Cristo estoy clavado en la cruz. Mi vieja naturaleza está muriendo. Soy nuevamente nacido. El cristianismo no habla solamente de servir a un manual, sino es entregar nuestra vida a quien nos salvó. Ahora, es muy importante, y se acuerda que yo le había dicho que el problema o el peligro cuando yo no entiendo que Cristo es el Señor
y cómo esto se promueve a través de otras religiones. Hay religiones orientales, por ejemplo, la fe Bahá'í, que establece que hay varios iluminados. Buda es uno, Mahoma es otro, Jesús es otro. Hay una serie de iluminados y bajo el otro iluminado, otro maestro. Pero lamentablemente también hay hasta versiones bíblicas que no dicen que Jesús es Dios. Sí. Y cuidado, porque nosotros tenemos que leer más de una versión bíblica. Comúnmente utilizamos aquí la Reina Valera 1960, pero jamás le hemos dicho a las personas no lean la Nueva Traducción Viviente o no lean Dios habla hoy. Pero cuidado, porque las otras versiones tienen que coincidir en aspectos fundamentales. Y uno es que Jesús es Dios. ¿Hay alguna Biblia que dice que Jesús no es Dios y que dice Romanos 10:9 en su versión, en su traducción, que Jesús no es el Señor? Pues sí. Le voy a presentar, por ejemplo, la Biblia Nazarena Israelita. Esta es una traducción que se hizo en Puerto Rico y que se basa en que supuestamente se hizo una traducción del hebreo original, pero si ponemos a estudiar resulta que la carta a los romanos jamás se escribió en hebreo, así que ¿cómo se va a escribir en el hebreo original si está en griego? Que se haya tomado una versión en hebreo, ese puede ser el punto que van a defender, pero que no digan que está en el idioma original, porque el idioma original es griego. Por eso es que ustedes ven que a veces por lo menos se explica, ¿no? Cefas, el que en arameo, el que su lenguaje original es Pedro. Se tienen que hacer estas alusiones porque obviamente estaba escrito en griego y cuando se usa otro idioma, se dice es que en el otro idioma significa esto. Entonces, aquí vemos que en la Biblia Nazarena Israelita dice que si confiesa con tu boca que Yahoshua es el maestro, y si crees en tu corazón que Elohim lo levantó entre los muertos, te salvarás. Ahí está fácil porque ya les di la pista, pero ¿cuál es la palabra que nos debe hacer ruido en esta versión? Es el maestro, no el Señor. No dice que es el Señor, no dice que es Dios. Pero resulta que en el original griego no se establece el término maestro, sino curios, que es el que tiene toda la autoridad. Y esto me llevó a buscarlo en el original griego, porque en el original griego no es curios maestro, porque uno dice, no, pero es que curios aplica para maestro o para el Señor, el Todopoderoso. No, resulta que maestro es didáscalos, que es instructor, quien instruye. Pero no es que sea un solo resbalón en la traducción, que es una resbalada, un resbalón peligroso, porque me está diciendo que el Señor Jesús no es el Señor, no es quien tiene toda autoridad, sino es el instructor que me instruye a qué. Porque alguien instruye una escuela, alguien instruye una filosofía, alguien instruye una doctrina. En este momento, y le pido mucha misericordia al Señor y que me use y me dé sabiduría para no decir sandeces ni tonterías, yo estoy instruyendo palabras, pero yo no soy el Señor. Yo estoy instruyendo un manual. Estoy instruyendo una palabra, pero resulta que Jesús no es un instructor de una palabra. Él es la palabra, Él es la verdad. Él no instruye la verdad, es la verdad. Y hay una diferencia vital ahí. Miren cómo a veces jugamos con los términos y por eso, es más, si usted tiene una Biblia nazarena israelita, conocen a alguien, dígale, ten mucho cuidado. Puse uno de los ejemplos, pero esa Biblia tiene muchos errores y que no tiene buena intención. No tiene buena intención. Por lo menos, como dice, vamos a hacer una comparación entre Juan 1, del 1 al 3, en la Biblia nazarena israelita y en la Reina Valera. Y la Reina Valera coincide con muchas otras versiones sanas de buena escritura. Dice en Juan 1, 1, 3, en la Biblia nazarena israelita, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con el Todopoderoso. Y el que es la palabra era poderoso, ¿verdad? Era poderoso. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Aquí hay cosas que me hacen ruido y las destaco. Primero que todo, cuando comparamos con Reina Valera 1960, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
¿Qué dice la versión que acabamos de leer, la anterior? En el principio existía la palabra, o sea, el verbo, vamos bien. Y el verbo era con Dios, la palabra estaba con el Todopoderoso. Todavía no es que haya un desfase, pero, y el que es la palabra era poderoso, no todopoderoso, y tampoco era Dios. O sea, inmediatamente dice que el verbo Jesús era poderoso. Le quitan el todo y le quitan el término Dios. Qué curiosidad. Pero más aún, versículo 2 dice la versión Biblia Nazarena israelita, él estaba en el principio con el Todopoderoso, él estaba con él, estar con él. Este era en el principio con Dios. Estaba es, yo tengo parte con él, pero es ser con él, o sea, yo soy el que soy, no se garantiza en la Biblia israelita nazarena. Yo estoy con el Señor cuando oro, pero yo no soy con Dios. No. Hay una diferencia donde se va como desacreditando y menoscabando la identidad de Cristo. Muy peligroso. Y esto a mí también me terminó de decir, no, esta versión nada que ver. Versión Biblia Nazarena israelita, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Fueron hechas por medio de él y en la Reina Valera dice, por él fueron hechas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el Señor nos ha usado para un milagro, porque aquí hemos orado y hay personas que se han sanado. Como yo les comenté una vez, yo oré por una persona que estaba muriendo de leucemia y se sanó. ¿El milagro fue hecho por mí? Por supuesto que no, y tenía que ya estar muy atontado para decir, señoras y señores, les anuncio que yo con mi poder sano gente. El milagro fue hecho por medio de mí. Al ser hecho por medio de mí, yo estoy inferior al que lo hace. O sea, Dios me usa a mí para milagros, pero el que lo hace es Él. Bien, y aquí es muy peligroso esto porque esta versión dice fueron hechas por, todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo, mientras que la versión que solemos leer dice todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué entonces esto es importante? Porque tenemos que tener mucho celo de quién es Jesús en su deidad e igualdad con el Padre, también con el Espíritu Santo, por supuesto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no como tres piezas de un Dios. Nosotros no creemos que la Trinidad son tres partes de un Dios, son tres personas, una sola esencia en unidad. Por eso es que Dios nunca ha muerto, aunque el Hijo sí tuvo la muerte física, pero entonces hubo un lapso, imagínense, en 3 días no hubo Dios. Claro, porque hay una persona que es el Hijo que muere, pero el Padre permanece. No es que un pedazo de Dios murió. Una de las personas tuvo una muerte física y resurrección. No, y de hecho tuvo una resurrección total que después fue manifestada ya con un cuerpo que ya estaba glorificado, ¿verdad? Un cuerpo glorioso. Y esto, vuelvo y repito, no es que vamos a hacer un análisis de esta Biblia, pero sí mucho cuidado con toda palabra que nos hace entrever, sugerir o a veces hasta muy literalmente decir, Jesucristo no es Dios. Él nos salva y nuestra salvación depende de decir, Jesús es Dios, con Él hago pacto, Él es el que tiene el poder, por Él fue hecho todo lo que yo soy y para Él soy hecho ahora. Un acto de obediencia. Si esto genera preguntas, háganla con libertad aquí en el salón o a través de Zoom, con toda libertad. Vamos a Romanos 10, 1 al 4, a nuestra versión Reina Valera. Que con esto no digo que es la versión absoluta, pero toda versión que comparada tiene paralelos que coinciden en las verdades, en los fundamentos doctrinales de la salvación y la figura de Cristo, el autor de la salvación, entonces son recomendables. En Romanos 10, del 1 al 4 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios,
porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Les comienzo a leer estos versículos porque si Romanos 10:9 lo creemos, pero no lo aplicamos en el contexto del capítulo, puede haber fisuras en lo que vimos en Romanos 10:9, que si confesares que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero primero que todo, antes de decir eso, Pablo nos lleva a un viaje interesante en el conocer al Señor y tener una fe razonable, una fe inteligente. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esto también quiero que sea siempre el anhelo de nuestra iglesia. El ministerio de Pablo fue para salvación. Esta iglesia tiene que ser instrumento de salvación y nosotros tenemos que ser para salvación. Sí, que hay enfoques cristianos distorsionados, que Cristo vino para hacernos ricos, que Cristo vino para ayudarnos en todo. La terrible aplicación de todo lo puedo en Cristo que me fortalece como un instrumento para yo cualquier emprendimiento empresarial, artístico, cultural, político, va a ser realizado porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando es más bien vivir toda vicisitud, toda dificultad con fortaleza y también resistir a todo deleite, a toda oferta del mundo con fortaleza, porque en Cristo yo soporto todas las angustias, también como soy fuerte ante las tentaciones, ante los deleites. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Pero recordando esto, nuestro énfasis no es para la riqueza en este mundo, porque el Señor mismo nos dijo que no hiciéramos tesoros en la tierra. ¿Y qué dijo Pablo a los colosenses? Poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hay muchas iglesias que le clavan los ojos a uno en las riquezas de la tierra. Nuestra iglesia tiene que estar enfatizada, concentrada y apasionada en la salvación, porque estamos concentrados, apasionados y enfatizados en lo que no se quitará, es la vida eterna. Vida eterna. Seguimos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los romanos, aquí los destinatarios de la carta, tenían un celo de Dios, pero, ojo, no conociendo la verdad. Porque ¿qué estaban ignorando ellos? La justicia de Dios. Y una de las preocupaciones de Pablo era que se consideraba la salvación por medio del cumplimiento de la ley que no podemos cumplir. Y por eso en el Concilio de Jerusalén eso se le expuso a quienes querían judaizar. Ni ustedes pueden cumplir la ley. Sus antepasados no pudieron cumplirla. Dejen de decir cosas patéticas, absurdas, porque eso es negar la gracia al Señor. Nosotros no hacemos obras buenas para ser salvos, sino porque tenemos una nueva naturaleza y porque se nota que somos nuevos, porque somos salvos. Es como el hombre que lo convierten en pez y nada porque es pez. No nada como pez para ver si va a ser pez un día. Ya es pez y obviamente nada como pez. Y respira bajo el agua. Eso somos nosotros y es una evidencia de la salvación. Pero ellos tenían un problema. Ellos ignoraban la justicia de Dios y por eso los lleva a que tienen que reconocer que ellos no pueden cumplir la justicia de Dios. Y por eso les sigue diciendo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo nos lleva a entender, primero, nuestra imposibilidad de cumplir la ley y nuestra necesidad de él, porque sin Cristo estaríamos fritos. Con Cristo estaríamos en la cuenta regresiva. Todos aquí estaríamos en la cuenta regresiva a la condenación. Y el entender que no podemos cumplir la ley nos hace comprender que la justicia es por medio de Cristo, quien nos hace justos él. Ahora, claro, vamos a reexaminar Romanos 19, por supuesto, pero seguimos. Versículos 5 al 7. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ok, el que cumpla con la ley vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La justicia es por la fe, donde ya yo no digo esto: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. ¿Quién subirá al cielo? El que es por Cristo objeto de misericordia. ¿Y quién descenderá al abismo?
Ahí también vemos la justicia de Dios por medio de Cristo. Cristo es el que determina hacia dónde voy, cuál es mi destino final. Cristo es que determina, Cristo es el que pone el final de nuestras vidas aquí en la tierra para iniciar, dónde vamos a iniciar la eternidad. Pero la justicia del hombre pone en que hacia arriba o hacia abajo depende de mis obras. Y por eso neciamente queremos construir escalones al cielo. No podemos. Eso es tratar de vivir por la ley y nadie la puede cumplir. Romanos 10 del 8 al 10. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Allí entonces esto agarra mayor dimensión. Tengo que confesar que Jesús es el Señor y hacer pacto con Él, arrepintiéndome, porque el pacto se firma con mi arrepentimiento, porque yo me arrepiento de tener esa vida y le digo, Señor, ahora tú eres quien me mandas, como aquel que dice, yo me arrepiento de estar en mi casa viendo televisión y comiendo chitos, porque ahora voy a estar en esta empresa laborando, y así que ya no voy a estar en esa hora haciendo esas cosas, porque ahora tengo una nueva vida. Ahora usted me gobierna, me manda, y no de 9 a 5, 24/7. Porque es evidente que no puedo alcanzar la salvación por mí mismo, que quede claro, evidente, que sea claro, evidente y contundente. Eso enmarca y da fuerza al tener que confesar, porque por la justicia propia no logramos nada, ni por mi justicia humana puedo determinar quién va hacia arriba o quién va hacia abajo, quién se salva, quién se condena. Y por eso con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con nuestros labios confesamos lo que es puro en nuestro corazón. Confesamos, reconocemos que Él es nuestro Salvador. Romanos 10 del 11 al 13 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí está esto fundamental. O sea, mi salvación es por invocar. Entonces está fácil, ¿no? Yo digo, Señor, tú eres el Señor, ya invoqué. Guárdame un lugar maravilloso porque ya invoqué. Y yo sigo mi vida y algún día voy a estar contigo. No. Porque ¿qué es invocar? Vamos a invocar. Vamos a examinar el término invocar en su lenguaje original. Invocar es epikaleomai. Epikaleomai. Y es dar derecho. Cuando yo invoco, le doy el derecho a gobernar mi vida a Él. Dar derecho. No es solamente decir, Señor, tú eres el Señor. Ya sabes. Y que sea una morada muy agradable, porque yo me lo merezco. No, es dar derecho al Señor y por implicación invocar es ayuda en adoración, testimonio, decisión. O sea, resalté en grande adoración y ahora lo vamos a explicar bien, lo que es la adoración, pero también en testimonio y decisión. Invoco es, le doy derecho y por ese derecho que le doy al Señor a gobernar mi vida, renuncio al derecho a ser yo y ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y por tanto, tiene que haber una vida de testimonio. ¿Testimonio de qué? De la palabra de Dios viva. Porque la palabra de Dios dice, perdona a tu hermano 70 veces 7 y yo lo perdono. Bendice a quienes te maldicen y yo los bendigo y los bendigo verdaderamente. No lo bendigo como un personaje de teatro que dice una cosa que no es. Bendigo y doy testimonio que la palabra cobra vida. Y porque dice, no adulterarás ni con tus ojos, y no adultero, y si lo hago pido perdón. Pido perdón porque no es digno que yo tenga esta vida. No es digno que yo haga estas cosas. Vivo con un arrepentimiento continuo. Y sí, entro por el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es un acto puntual. Es un acto continuo, porque hago pacto de arrepentimiento continuo. Y por eso Juan dijo que si confesaros con tus labios, perdón, aquí estaba, me fui con Romanos 19, perdón.
que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y misericordioso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el invocar es darle derecho a Él a que controle mi vida. El Espíritu Santo habla y me comienza a decir cómo tengo que vivir. Y por supuesto, eso me tiene que llevar a un testimonio y que las personas puedan ver. Es cierto que uno puede perdonar 70 veces 7, puedes ver, cierto que uno puede amar al enemigo, es cierto que uno puede bendecir a quien le maldice, es cierto que en mis noches dedico gran tiempo en orar por mis enemigos. El Señor mismo me ha puesto a veces a levantarme a la madrugada para orar por quienes están perdidos. Por quienes están perdidos. Y hay un montón de gente que está perdida. Yo le llamo la tanda del bus. Ahí se va el montón de gente que por la que estoy orando. Pues estoy orando y suplicando por esas personas. Orando y suplicando por esas personas para dar testimonio de que sí podemos vivir esa palabra porque le estoy dando derecho a Él. Así que cuidado que si usted dice, no, yo un día invoqué el nombre del Señor, así que yo soy salvo. Pero te das cuenta lo que implica eso. Eso es tan absurdo como decir, yo firmé el contrato para esta empresa, así que ya no tengo que ir. Usted tiene que ir porque firmó un contrato, si no queda echado fuera. Y vale la analogía para decir queda fuera. Seguimos entonces y ¿se acuerdan que había destacado el término adoración? Adoración. Bueno, adoración, el término es proscuneo. Y cuando yo invoco, lo hago como un adorador. ¿Y qué significa esto? Adorador es aquel que llena estos requisitos. Adoración, que es proscuneo, significa postrarse en homenaje, hacer reverencia a, adorar. Esto lo saqué de Juan 4:20, ¿se acuerdan? Juan 4:20 haciendo alusión a la conversación, el contexto de la conversación de Jesús con la samaritana. Que lo que el Padre quiere es la adoración, de adoradores en espíritu y verdad. O sea, cuando dice adoradores, el Señor lo que busca son adoradores en espíritu y verdad, son personas que no por las emociones, sino un acto racional y conforme a la verdad, reverencian al Señor, se postran delante de Él. ¿Y qué es postrarse? Es decir, Señor, usted es quien manda. Yo me postro porque usted determina mis pasos. Así que yo soy salvo porque le destino mi vida a Él y ya todo lo que hago es conforme a lo que usted dice. Porque la carne a veces grita. ¿Qué es lo que grita la carne? Pégale, insúltale, no te dejes, no le perdones. Más como yo invoqué y me postré delante del Señor, es más, le obedezco. Y muchas veces hay palabras del Señor que a mí me ha llevado a arrodillarme. Señor, es difícil, pero yo me arrodillo porque yo tengo que obedecer, porque yo invoqué tu nombre e hice pacto de obediencia. Y ya no voy a maldecir a quien me maldice, lo voy a bendecir. Y mis oraciones van a ser para que esas personas sean salvos. Y comienzo a pensar como tú quieres que yo piense, comienzo a pensar con tus pensamientos y comienzo a vivir tu voluntad y comienzo a vivir tus órdenes. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Tú lo que quieres es que yo quiera lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? La salvación de todos. Mi salvación y la salvación de todos. Y aquí habla de esos adoradores que son proscunetes, haciendo alusión a Juan 4:23. Invocar es entregar las armas. Es muy delicado decir, yo sé que el Señor me salvó porque yo un día dije, Señor, sálvame. No. Si no hay una disposición, no puedo decir que yo realmente lo invoqué. Lo dije, pero no lo invoqué. Bien, Mateo 7:21 al 23. Vamos a Mateo 7 y aquí nos da una advertencia muy importante. Esta advertencia digna de mucha reflexión para saber si somos salvos. Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, o sea, no todo el que me dice, curios, amo, todopoderoso, tú eres el que manda. No todo el que dice eso, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que entra en el reino de los cielos es el que confiesa, invoca y vive la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que muchos predicadores, siervos, hombres y mujeres de Dios van a recibir estas palabras del Señor. Nunca os conocí. Y como nosotros no queremos escuchar esas palabras de Jesús diciendo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como nosotros no queremos escuchar esas palabras del Señor, ¿qué debemos hacer? Entrar por medio de la obediencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque alguien va a decir, entonces, ¿cuál estamos viviendo bajo la ley? No, porque hay algo. Primero, la ley tiene dos desventajas. La salvación era en el cumplimiento total de la palabra de Dios. Había que cumplirla toda porque si fallabas un día, de nada te valían 10,000 de obediencia. Por uno eras condenado. Y segundo, no tenías el Espíritu Santo todos los días capacitándonos para eso. Porque el Señor nos da una nueva identidad y nos da la capacidad por medio del Espíritu de morir a la vieja naturaleza para que no sea gloria nuestra, no sea gloria nuestra, para que vivir la vida en testimonio sea gloria de Cristo. Y para que nosotros humildemente digamos, si yo estoy portándome bien, dale las gracias a Cristo. Porque si por mí fuera, todavía tendría los mismos dolores de cabeza que antes. Y tendría unos nuevos porque, oye, con la experiencia y los años me he aprendido unos pecados nuevos y está más bueno. Porque los años lo he usado para aprender nuevas maneras de pecar. Y me he vuelto más sofisticado en el arte de pecar. Antes mentía como un niño y me agarraban en cualquier mentira. Ahora soy un artista de la mentira. Eso es cuando nosotros vivimos conforme a nuestra carne, cuando no tenemos una nueva naturaleza. Mas con el Espíritu de Dios podemos dejar eso atrás. Por eso, en dos aspectos que se diferencia, el pacto, que es el pacto mosaico, el pacto que se hizo con el pueblo de Israel y el pacto con los gentiles en los que también se invita a los israelitas y que de hecho comenzó con judíos que se hicieron creyentes en Cristo Jesús, que fundaron la iglesia cristiana. La diferencia, las dos diferencias fundamentales. No vamos a perder la salvación porque en algo pecamos. Porque por gracia somos salvos. Pero obviamente no pecamos, y esto es lo maravilloso, porque tenemos el poder del Espíritu Santo para ya no desear, porque el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El amor a la palabra de Dios y a la persona de Dios nos hace a nosotros rechazar el pecado, nos da tristeza al pecado, y por supuesto con esto, con este poder, nace también el amor y el dominio propio, porque hemos recibido espíritu de amor, valor y dominio propio. Ya no le tememos a las consecuencias de vivir una vida pura, porque también muchas veces pecamos, porque le tenemos miedo a las consecuencias de una vida sin pecado. Vas a perder el trabajo si sigues así. Nadie te va a hacer caso si sigues así, porque para conquistar chicas tú tienes que pegar mentiras. Si dices la verdad de quién tú eres, nadie te va a hacer caso. Y entonces por esos temores también terminamos pecando. Qué lamentable. Nosotros nos vamos a ir invictos sin pecado, no, pero tenemos también un sentir. El Señor produce en nosotros el anhelo de seguir siendo cada día más puros, más santos. Amamos la santidad y eso es una evidencia y también esto es lo que tenemos que preocuparnos. Amo la santidad, quiero vivir bajo sus conceptos o soy una persona que no me interesa conocer qué es lo que Dios dice que es verdad o lo comparo. Cuidado, si usted es quien tiene su propio manual de vida y no quiere conocer la palabra de Dios, cuidado. Es más, si usted tiene un techo de vidrio y no le gusta que le digan la palabra de Dios porque dice que cada vez que voy allá me están tirando piedras, señoras y señores, si usted le molesta la palabra porque le están tirando piedras, no le eche la culpa a las piedras, más bien quite ese techo de vidrio. Es más, les pongo esto como una aspiración muy personal y que para mí eso es maravillosa. Hubo un momento en que yo escuchaba temas y eso era, claro, al principio uno está repleto de pecados. Está repleto de pecados y cada vez que yo iba a los temas me tiraban piedras y todas me caían a mí. Todas me caían en la cabeza. Tenía este cabezón lleno de pecados que todos me caían a mí. Entonces había dos opciones. Yo me voy de aquí porque cada vez que me hablan me cae el pecado a mí. O dos, yo mejor voy dejando estos pecados porque a mí me da mucha pereza que cada vez que ven aquí todos los pecados me caen a mí. La próxima vez ya he tenido que vencer un poco de pecados para que cuando tienen las piedras yo, sí, y más bien decir, allá ustedes, yo no. Vieron, porque ya yo dejé eso atrás.
O sea, en mí, en vez de una vergüenza que me alejaba, más bien una vergüenza que me decía, yo no puedo pasar por esto. Digo, es como el atleta que en la carrera llega de último y o tiene dos opciones, o se retira o dice, yo en la próxima no puedo quedar de último. Voy a competir y voy a hacerme más diestro, más ágil, más fuerte, más todo, para en la próxima no quedar de último. Quedé de penúltimo, ya estoy avanzando. No quiere decir que voy a ganar. Y póngame Usain Bolt que me lo paso. No, pero por lo menos ya no voy a quedarme atrás. Cuando ya yo no me quiero quedar atrás en cuanto a la obediencia y que la palabra no me golpee, entonces tengo un nuevo querer. El Espíritu Santo está produciendo a mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando ya no caigo en justificaciones. Cuidado con las justificaciones. Recuerdo ayer, les cuento como anécdota, ¿no? Quiero hacer más palabras un poco, pero a veces estas ilustraciones funcionan, como a veces podemos pecar. Ayer me tomé un café y no es que sea, no sé si soy un gran experto en los cafés o es que todo lo que yo hago me gusta. Me tomé uno muy bueno y después a los 5 minutos me serví otro. Y no es que tomar tomar café sea un pecado, pero sí la justificación que yo hice. Ay, es que estos cafés lo hago tan bueno que, ¿qué más puedo que tomarme otro? Cuidado que digo, es que no es que yo quiera ser infiel, pero es que las mujeres son muy bonitas. Es que no es que quiera, no es que no quiero orar, pero es que el programa de televisión estaba demasiado tentado. Entonces le echamos la culpa a la tentación. Una evidencia que estamos mal es que le echamos la culpa a la tentación. Las tentaciones no se van al infierno, son los pecados, los pecadores. Le echamos la culpa a otros. Entonces yo dije, ay Señor, ¿verdad que? Bueno, doy gloria a Dios por dos cosas. Primero, porque de verdad me hiciste entender que estaba justificándome, dándole poder a la tentación. Y segundo, bueno, gracias Señor, porque creo que hago un buen café. Les invito y por favor dígame si es verdad. Y si no, me lo dicen para ver, saber si también tengo otro pecado y es el autoengaño. Pero en ese momento yo me di cuenta, uy, Dios mío, le echo la culpa a las tentaciones, pero gracias al Espíritu Santo, porque en otros tiempos yo decía, cuando no tenía Cristo, Señor, el problema es que ese bar es tan agradable y las personas tienen unas conversaciones tan amenas que al final por eso terminé embriagado. Maldito bar, ese bar que es tan ameno y la música tan maravillosa y conversaciones tan inteligentes, como si las conversaciones de ebrio fueran muy inteligentes, pero cómo uno va justificando, ¿no? Vuelvo y repito, en estas evidencias tengo que ponerme a ver, porque es un tema de vida o muerte, estamos hablando de eternidad. Tengo ese anhelo por dejar atrás. Estoy obedeciendo. Cuando invoqué al Señor, le dije, Señor, te doy el derecho a gobernar en mi vida. Me postro delante de ti, reconozco tu autoridad. Cuando dije, Señor, te estoy diciendo, mi Señor, o estoy diciendo, eso está bueno para que la gente lo haga. No, la palabra de Dios está buena para que la gente lo haga o es mi ley de vida. Vamos a Lucas 8, versículos 19 y 21. 19 al 21. Y miren lo que es para el Señor es ser de Él, porque ¿quiénes son los que nos vamos? Recuerden que los que no se van son los que Él le dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿quiénes por oposición somos de Cristo? Lucas 8, 19 al 21. Entonces su padre y sus hermanos vinieron a Él, a Jesucristo. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Cuando yo soy de Cristo y con Él voy a estar para siempre, cuando oigo la palabra y la hago. Cuando oigo la palabra y comienzo a aprender cómo la puedo poner en práctica, cómo la puedo aplicar y con qué celeridad la voy a poner en práctica. Y la diligencia es una señal también de ese ardor por vivir la palabra de Dios. La primera vez que yo escuché que tenía que perdonar a los que me habían ofendido y pedirle perdón a los que me ofendieron, que eso fue un curso de formación, nivel 1. Inmediatamente terminé la lección y comencé a llamar gente, mandarle correo electrónico. Me salió cara esa lección porque tenía un celular de tarjeta, compré tarjeta para llamar a la gente a pedirle perdón. Y a otros le escribí correo electrónico.
Los que no me sabían su teléfono o en mi madurez me daba pena, porque sí confieso, había gente que todavía me da pena. Ahora yo sé que no tengo que tener pena de escribir y llamarle o ir cara a cara. Pero en mi madurez tenía pena y le escribí correo electrónico para pedirles perdón. Y dentro de eso, perdón porque un día pensé mal de ti. Perdón porque una vez me dio rabia lo que tú hiciste y me dio mucho coraje y pensé mal de ti y dije palabras que ya no digo porque son palabras muy sucias. Entonces le pedí perdón a esas personas. Eso es una evidencia de que somos nacidos de nuevo. Nacido de nuevo Zaqueo, que inmediatamente le reargulló la verdad y devolvió. Dijo, cuadruplico. Mateo, que dejó de vivir, de abusar de los contribuyentes por medio de los tributos y lo que él cobraba extra. Arrepentido, nacido de nuevo, que es diligente, que le arde el deseo de hacer las cosas y no ve cuándo hace la buena obra. Y si le cuesta, arde por orar y decir, Señor, esto me cuesta, porque si les digo algo, va a ser muy difícil en ocasiones, en momentos, hacer la palabra de Dios. Pero el que ha nacido nuevo, entonces clama, Señor, esto es tan difícil que yo necesito que tú me capacites, porque ¿cómo voy a perdonar a aquella persona que me mató a mi hijo? ¿Cómo voy a perdonar a esa persona que me violó? Esa persona que me robó todo lo que yo tenía y me dejó en la calle. Pero el que ha nacido de nuevo va a clamar y dice, Señor, yo necesito cumplir tu palabra y ayúdame, llévame a ser una criatura nueva. Dame un corazón que me permita superar esto. Y hay un pecado que a veces nosotros desestimamos, el miedo. Señor, a mí me da miedo cierta condición, pero yo pido ardorosamente porque tú me has dado espíritu de amor, pero también de valor y dominio propio para tener el valor para superar estos miedos y tener el dominio propio para que los miedos no me consuman, no me limiten. En ese sentido, nosotros tenemos que examinar, y esta es la reflexión final. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Vuelvo y repito, es asunto de vida o muerte, es asunto vital. No solamente para nosotros, sino para que luchemos por los nuestros. Una iglesia sana, buena, constructiva, es aquella que clama por la salvación. Clama por la salvación de los hermanos, de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los amigos, de los enemigos. ¿Cuántas personas enemigas de usted tienen la lista? ¿Por cuántos enemigos está orando? Y también por los desconocidos. Esta madrugada fue maravilloso porque el Señor nuevamente se toma la libertad y como yo le di el derecho al invocarme, Él me puede despertar a cualquier hora, ¿cierto? ¿Verdad? Porque a veces, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Pero nos cuesta. Una de las cosas que nos cuesta es cuando no dice despiértate. Nos cuesta. Pero Él dice, yo soy tu Señor, yo te puedo despertar. Bueno, en eso también tenemos que desarrollar la obediencia. No le crean, no es que yo me despierto de un brinco. Eso me costó mucho esfuerzo porque quería seguir durmiendo. Y le echaba la culpa a la cama, a la tentación. Señores, que tú me has dado con los recursos, me has dado una cama muy buena. Y por trabajar para ti estoy muy cansado, así que me merezco el. Mire cómo somos a veces con el Señor. Pero vuelvo y repito, el Señor me está despertando para orar. Y en lo que ocurrió esta mañana fue maravilloso. Oré por conversión de seres queridos, de personas a metros de mi casa. O sea, oré por los míos. Personas que no están cerca físicamente, pero están cerca en mi recuerdo, en mi mente, en mi preocupación, familiares, amigos míos. Me puso a orar por enemigos, a pedir la conversión de los enemigos porque yo no tengo derecho para decir quién se salva. Yo por mi justicia no puedo decir quién va al cielo y quién va a la perdición, a la condenación, quién va al infierno. Eso no está en mí. La justicia de Dios es la que determina. La justicia en Cristo Jesús. Y me puse a hacer algo muy bonito por lo que yo le pedí perdón. Yo oro mucho por este barrio.
También oro por el Cucuy, también oro por Pacora, también oro por la casa de Coqui, también oro por toda esa gente. Por las garzas también oro. Pero no había orado por el barrio que está al otro lado del muro. Y me dio una vergüenza porque están tan cerca, pero en mi corazón estaban tan lejos. Oré por ese barrio que está al lado. O sea, mis oraciones se iban hasta ya camino a la carretera de Darién. Hacia allá iban. A Santiago, a Penonomé. Pero no había orado por el barrio. Y eso me lo guió el Espíritu Santo, porque ellos necesitaban oración. Reflexión final. Examinemos nuestro corazón versus no. Al lado de la palabra. Versus sería en contra, no. Mi corazón al lado de la palabra. Tengo un nuevo sentir. El Señor es mi Señor. Cuando lo invoqué deliberadamente. Es más, si alguien invocó al Señor como su Señor, pero no se ha postrado, todavía no le ha dado derecho, hoy es un buen día para esto. Y también para que llevemos a los nuestros. Porque tenemos gente que dice, yo soy de Cristo. Pues conforme a este tema, no lo eres. Es más, si se lo tiene que compartir luego cuando subamos a las plataformas. Dios primero, vamos a subirlo a YouTube, que no haya ningún inconveniente. Lo vamos a subir. Sí, compárteselo. O dígaselo con sus propias palabras. Dios nos da espíritu de sabiduría para que las palabras tengan efecto. Vamos a decirle, pues mira, con mucho amor, tú dices que eres de Cristo, pero no estás dando evidencias de eso. Y que no quiero que seas uno de esos que diga, Señor, Señor, pero si en tu nombre hice estas obras, pero con corazón lejos, sin darle la autoridad al Señor. Hasta por ego lo hago, o porque creo que con eso me estoy ganando la salvación. Vamos a orar y después de esto, vamos a alabar con un canto que, una de las canciones que usamos para la alabanza, la van a escuchar ahora. Yo creo que después de esto, si el tema nos toca, la vamos a cantar con más alegría todavía. Pero primero, por si acaso las dudas, si alguien ha invocado, pero no completamente al Señor, invóquelo hoy. Ya sea que está aquí en el salón o porque está en su casa, está por Zoom conectado. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo donde tú nos recuerdas que quieres la salvación de nosotros y en tu palabra nos dice cómo sabemos que somos salvos. Porque un día te invocamos dándote derecho, porque hicimos pacto de obediencia contigo, porque en la nueva naturaleza es obvio que actuemos como la nueva naturaleza, porque te decimos, Señor, queremos las cosas que tú quieres y desecho las cosas que tú quieres que yo deseche, las cosas que tú desechas yo las desecho. Eso es ser tuyo, Señor. No es hacer la obra de caridad, no es dar el diezmo y el corazón lejos de ti, no es hacer la evangelización y mi corazón lejos de ti. Estas obras son necesarias como la otra y sobre todo estas buenas obras para no llevarnos el chasco, Señor, es para que comprendamos que tenemos que hacerlo honrándote a ti, que tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú nos dices si nos levantamos, si nos detenemos, si nos arrodillamos, si caminamos o no. Señor, que esa sea nuestra vida ahora. E incluso pongo delante de ti nuestras tristezas, porque a veces nuestro Dios son los ánimos. Si la tristeza me ha gobernado, Señor, perdóname porque a veces no te he buscado porque estoy triste. Perdóname porque a veces le doy el poder, el trono a la tristeza. Pero también a veces la alegría, Señor, yo no te busqué porque estaba tan contento que en otras cosas que por eso me alejé de ti. Por ir a veces me aparto de ti porque yo estoy enojado contigo, Señor. Y por esa ira no puedo buscarte. Señor, hoy te doy gracias porque tú me has dado la evidencia para yo saber si te invoqué de verdad, si me postré delante de ti, si te di el derecho a gobernar mi vida, si ahora busco tu palabra para vivir como tú crees que yo viva, si vivo como nueva criatura o no. Si es así, te damos gracias, pero si este momento no, le invito a esto, a aquel que no invocó al Señor con estos requisitos, invoque la hora y diga, Señor Jesús, te invoco como mi Salvador, dándote mi vida. Me postro delante de ti. Tú tienes derecho sobre mis actos. Tú tienes el derecho y por eso incluso me puedes reprender y castigar si he hecho algo malo. Tú tienes la autoridad para corregirme, para pasarme por procesos si no he hecho lo correcto. Porque quien ama al Hijo, con vara lo reprende, con vara lo va formando.
Señor, te doy la autoridad para que tú digas qué hacer y qué no hacer, para ser tuyo, Señor, porque tú eres el amo, tú eres el todopoderoso, tú no eres el maestro, como aprendimos hoy en esa traducción peligrosa de la Biblia. Tú no eres solamente poderoso, tú eres el Señor, porque hasta qué triste que se distinguía entre el todopoderoso como el Dios y el poderoso como Jesús, quitándote la omnipotencia, Señor. Señor, hoy te confesamos, si había hecho esta oración sin darte el derecho a que me controles, hoy te digo, tú eres mi Señor y vivo con arrepentimiento continuo, porque arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado como requisito. Me arrepiento de ser quien soy, ahora quiero ser tuyo, pero vivo un arrepentimiento continuo para ser limpio y ser agradable a ti, porque tú eres quien manda. Señor, y por eso te damos gracias. Vamos a decir un amén así, soberano, feliz, y luego te vamos a alabar como los que hemos confesado que tú eres el Señor. Señor, gracias por esta palabra y vamos a cantarte en alabanza, reconociendo que es el Señor. Amén.